Bueno, mi video va a tener cierta estructura de debate, pero como soy una sola persona no va a haber un contrincante, pero sí voy a dejar en vista todo tipo de opinión que pueda colaborar al tema. Mi investigación consistió en preguntarle a las personas lo que opinaban sobre los temas, además de obviamente leer los textos y de realizar todas las actividades que hice durante el año, y pude recolectar varios puntos de vista sobre las preguntas que teníamos para el final. Los temas que se van a tratar durante el video van a ser el funcionamiento del Estado en relación con la escuela y el rol del docente en el siglo XXI. Bueno, entonces partimos de la base de si el Estado es el que debe ocuparse de la educación. Y como primer postura, la postura más lógica es que sí debe ocuparse, ya que tenemos que recordar que el Estado es un aparato operativo que se encarga de garantizar de que los derechos humanos se cumplan en igual de condiciones, sin discriminación, para todos los seres humanos. Entonces, sabiendo esto, podemos dar por hecho que el Estado es el encargado de cumplir el derecho a la educación, que es un derecho que tenemos todas las personas. Sin ese derecho no podríamos acceder a la educación como tal. Una educación gratuita, de calidad, sin discriminación y todo lo que conlleva la educación. Por ende, esta postura, como ya dijimos, dice que sí, el Estado debe ser el encargado de la educación. Por otro lado, otro tipo de personas pueden opinar que el encargado de la educación debe ser la escuela o el sistema educativo. Esto no es del todo válido porque si bien la escuela tiene que asegurarse de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan dentro de la escuela, el Estado es el que rige las normas y el que se encarga de cumplirlas a rajatabla. Si bien se cree que la escuela debe ser la encargada de cumplir con los derechos, porque es el lugar donde se rigen los mismos, para que se favorezca una trayectoria educativa con éxito, el que verdaderamente tiene que ocuparse de la educación es el Estado. Así como el Estado se encarga de cumplir el derecho a la educación, también rige algunas leyes dentro de la misma escuela que se deben cumplir, como lo son la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Educación Inclusiva y la Ley de Protección y Promoción de Derechos de los Niños. Estas leyes son muy importantes, como por ejemplo la Ley de Educación Inclusiva. Esta permite que las personas con discapacidad, con diferentes condiciones o capacidades, logren acceder a una educación común, digamos, de calidad, gratuita, que puedan elegir su escuela, que no tengan discriminación por la condición que tengan, y si en caso de sufrir alguna injusticia tengan una ley que lo respalde. Bueno, como conclusión podríamos decir entonces que el Estado es el único que puede asegurar las leyes de la educación. Y podríamos decir que el real objetivo de la escuela sería preparar a las personas para que logren integrarse en la sociedad. También facilitar el pensamiento crítico y fomentar una democratización de la sociedad. Como también fomentar el desarrollo individual y social de cada miembro para conseguir un ideal que les sea propio. Bueno, para la sociología este sería el objetivo de la escuela. Entonces, como conclusión al tema de si el Estado debe ser el encargado de la educación, podríamos decir que si bien la escuela debe encargarse del cumplimiento de los derechos dentro de la institución, es el Estado el que debe brindar las herramientas para el cumplimiento de estas leyes y estos derechos. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es cuál es el rol del docente en el siglo XXI. Bueno, nos referimos al siglo XXI con el desarrollo de la tecnología, con la aparición de las redes sociales, de las páginas que muestran cualquier tipo de información a cualquier tipo de persona. Nosotros somos libres de buscar lo que sea en internet. Entonces está ocurriendo algo que antes no pasaba. Los alumnos pueden informarse por otros medios que no sean la escuela y pueden entrar a la escuela con esa información. Pero lo que no saben los alumnos es cómo utilizar esa información, cómo relacionarlo con otros conceptos, cómo usarlo a su favor, cómo usarlo sin lastimar a otra persona o lo que sea, lo cual terminará por ser el trabajo del profesor. El profesor tendrá que analizar la información que llevó el alumno y darle un contexto, desmentirla o darle veracidad, ayudarlo a conectarlo con otras cuestiones, etc. Y también pudimos observar que en los últimos años, en 2020 y 2021, se dieron otros roles para el profesor, más como
un acompañamiento ante una crisis en contexto de pandemia como objeto de esperanza de que todo se va a solucionar. Entonces, en contexto pandemia, el profesor no solo acompañó al alumno a nivel educativo, a nivel enseñarle contenidos que tenía que enseñar, sino también como un acompañamiento emocional. Entonces, en contexto pandemia, el profesor tuvo que, además de acompañar al alumno en cuanto a aprendizaje, enseñanza, nivel contenidos, también tuvo que acompañarlo a nivel emocional. Hubo campañas para las personas que no tenían comida, para las personas que necesitaban cosas, y la escuela fue la que brindó esas ayudas. La escuela, y en especial los profesores, debían asegurarse de que los alumnos sigan avanzando su nivel académico con normalidad. Bueno, ya que entramos en tema pandemia, podríamos hablar de las transformaciones que sufrió la escuela durante este periodo. Bueno, sabemos que la escuela sufrió muchas transformaciones durante este periodo, pero la que más afectó al sistema educativo fue la suspensión de clases. La escuela debió adaptarse a una nueva forma de enseñar, ya no sería leer, dictar, escribir en el pizarrón, dar un libro para que lean y que hagan actividades o se lo lleven a sus casas. No, ya no era eso, ya era una videollamada, era Classroom, era subir contenido por internet, evaluar por internet. Esa nueva forma de enseñar debilitó mucho, en algunos casos, el aprendizaje de los chicos. Esto debido a la desigualdad de condiciones, ya que no todos tenían acceso a una computadora, a un dispositivo, y si quizá tenían los dispositivos, quizá no tenían internet o tenían que compartir el celular con otra persona. O también sucedió que obviamente se dio una crisis económica y algunos alumnos decidieron dejar la escuela para trabajar y ayudar a sus padres. Todos estos factores generaron un gran desinterés en muchos alumnos y como resultado se dio el abandono de la escuela en muchos casos, ya sea por desinterés, por problemas emocionales, por problemas económicos o por simplemente les habrá llamado la atención trabajar y crecer en ese ámbito. Podríamos decir que esto sería un cambio de paradigma. Cuando vuelve la presencialidad, la escuela no vuelve a ser lo de antes, ni lo de la pandemia, donde la escuela debe pensarse como una combinación de soportes entre lo que sirve de la enseñanza tradicional y de la enseñanza virtual. Sería enseñar tradicionalmente como siempre se hizo, pero con algunas herramientas que nos puede brindar la tecnología. El año vimos otra postura que tiene que ver con que el profesor ya no sirve para nada, ya que fue sustituido por la tecnología. Si existe tanta información en internet, ¿por qué el profesor sigue enseñando lo que ya todos podemos buscar en internet? Bueno, como conclusión, volviendo a la premisa de cuál es el rol docente en el siglo XXI, podríamos decir que el rol docente sería darle un contexto a la información que traen los alumnos de medios que no sean la escuela. Podría ser también como un acompañante emocional, como un acompañante de crisis, como lo fue la pandemia. Y podríamos decir que si bien el profesor no fue sustituido por la tecnología, él supo cómo organizarse y aprovecharse de ella para que sirva como herramienta para enseñar. Como una conclusión general del debate podríamos decir que a nivel Estado, respaldo de leyes y a nivel de rol de docente, podríamos decir que el alumno está siempre respaldado por la escuela, siempre tiene alguien que lo defienda y que la escuela no va a abandonarlo bajo ningún término, como lo pudimos ver en la pandemia, que nunca se dejó solo a un alumno, y como vemos que el Estado respalda todos los derechos que nosotros tenemos como estudiantes y que tenemos a lo largo de nuestra educación a nivel inicial, primario, secundario y terciario.